Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Respuestas Psicoanalíticas. Yo soy la licenciada Cintia Cirilo y estoy aquí con ustedes en una transmisión más de su programa. Respuestas Psicoanalíticas es una transmisión en vivo sobre psicología y psicoanálisis que realizamos los diferentes terapeutas de CIPRE con el objetivo de poder ir respondiendo a las preguntas que puedan ir surgiendo en relación a la salud mental, a su bienestar, al bienestar de su familia, de su pareja, de sus hijos, o simplemente cualquier pregunta que de pronto puede ir surgiendo y se le quiera ir haciendo a algún profesional. Hay ocasiones en las que tenemos dudas sobre cómo preguntarle, cómo acercarnos a un psicólogo, si eso lo trabaja un psicólogo o no, para eso se va con el psiquiatra o con otro tipo de profesional y a veces no sabemos con quién acercarnos. Justamente este es el objetivo de respuestas psicoanalíticas. Si bien a lo mejor no damos una respuesta absoluta o no resolvemos el problema por el que nos puedan estar preguntando, sí tratamos de orientar y tratamos a lo mejor de incluso que ustedes se puedan ir yendo de acá con otras preguntas que permitan reflexionar y que permitan a lo mejor ir dando pie a entender la problemática que pueda estar presentando o incluso las dudas que puedan estar surgiendo por ahí. Tengo algunas preguntas aquí que nos han hecho en transmisiones pasadas. Si alguien de ustedes quieren hacer su pregunta, los invito a que la puedan ir haciendo en vivo. El objetivo es poderlas ir respondiendo a lo largo de la transmisión, pero también se vale que si alguien quiere hacer su pregunta de manera anónima, nos la haga a través de nuestro inbox y yo voy a tratar de estarlo viendo por acá, ¿no? Entonces, aquí tengo el inbox a la mano y también tengo algunas preguntas que nos hicieron en las transmisiones pasadas que no se alcanzaron a contestar. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y a lo mejor la realiza cuando ya se terminó la transmisión o incluso la realiza ya cuando ya se está terminando y yo no le alcanzo a contestar, no se preocupen porque sus preguntas van a ser respondidas el día de mañana en la transmisión de la licenciada Patti Mendoza. Entonces, ¿qué les parece si vamos comenzando con unas preguntas que tengo aquí pendiente? Dice, este es interesante y creo que es bien frecuente, ¿no? Que los padres o los adultos nos preguntemos cómo hacer con esto. Dice, trato de hablar con mi hijo, pero no me dice nada. Tiene 5 años. ¿Por qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso es algo bien frecuente que nos sucede con los papás de niños o incluso también de adolescentes. ¿Cómo? Pues es que yo le pregunto y no me contesta, ¿cómo le hago? ¿No? Yo sé que algo está sucediendo, pero no me dice, no sé qué es lo que pasa. Bueno, es importante pensar que a veces es esperable que los niños, sobre todo los niños más pequeños que no tienen un lenguaje tan desarrollado, tengan complejidad para podernos, digamos que describir de manera clara qué es lo que sienten, qué es lo que piensan o qué es lo que pasó. Simplemente partimos de que el lenguaje a los 5 años todavía no está del todo desarrollado y puede ser complejo para el niño como procesar lo que está sintiendo o lo que está viviendo y además ponerlo en palabras. Entonces, a veces es necesario que nosotros les ayudemos de manera en la que no le pongamos palabras que el niño no quiere decir, porque eso sería como algo muy violento, pero sí poderle ir ayudando a que pueda externalizar lo que está sintiendo. Ok. ¿Por qué sucede? Una cuestión es el lenguaje, otra parte es que hay ocasiones en las que, como a los adultos nos sucede, ¿no? Cuando hay algo que nos pasa, cuando hay algo que nos hace sentir algo sobre todo desagradable, puede llegar a suceder, pero también puede ser algo agradable que no le podemos poner todavía palabras, pues es complejo y si nosotros le preguntamos al niño, bueno, ¿y cómo te sientes o qué te pasó? Puede ser que le sea complejo también describirnoslo. Sin embargo, la vía como más sencilla para que un niño nos pueda hablar o nos pueda comunicar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando, cómo se siente, etcétera, es a través a veces del juego, ¿no? Sobre todo en esta edad es como algo esperable que los niños tengan las fantasías como muy desarrolladas o que puedan externalizar lo que sienten y lo que piensan de su mundo interno a través de la fantasía, con juegos, con personajes, con cuentos, con superhéroes, con dibujos, con princesas, con ponis, con unicornios, etcétera, ¿no? A través del juego simbólico y del juego imaginativo, el niño puede describir con mayor claridad qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Entonces también con esto
trato de ir aclarando que los niños en el juego van depositando su sentir y van depositando su creatividad. Y es ahí en donde nos podemos comunicar con mayor facilidad. Por ejemplo, a veces algunos papás llegan y nos dicen, bueno, ¿y ustedes los psicólogos cómo le van a hacer para saber qué es lo que está pasando con mi hijo? Justamente lo que tratamos de ir haciendo es ir a través del juego, poder ir entendiendo cuál es el sentir, cuál es el pensar y cómo es que el niño está viviendo tanto su historia como su entorno. En muchas ocasiones los niños, debido a que les es complejo, sobre todo en estas edades, es complejo poder verbalizar lo que sienten y piensan, generalmente tienden a manifestar esto de manera, digamos que no es que sea difícil manifestarlo, sí lo manifiestan, pero a lo mejor no lo manifiestan de manera tan clara, con un lenguaje en donde nos diga, ¿sabes qué, mamá, papá? Hoy estoy frustrado porque mis amiguitos me hicieron tal cosa en la escuela. Sí lo llegan a hacer, ¿no? Pero también hay veces que donde podemos ir viendo que el niño va manifestando es a través de sus conductas, ¿no? A través de diferentes manifestaciones. Por ejemplo, hay distintas como manifestaciones muy usuales o frecuentes cuando un niño puede estar muy angustiado, cuando un niño está pasando por un momento complejo, por ejemplo, tener dificultad para el control de esfínteres. ¿A qué me refiero con esto? A veces que pueda haber enuresis, es decir, que se haga pipí en la cama, encopresis, que no pueda controlar el defecar, ya sea en la noche o en otros momentos. También puede ser que tengan como diferentes manifestaciones en la piel, como ronchitas o psoriasis, este tipo de situaciones, cuando esto no está explicado por una cuestión médica, ¿no? Es bien importante como descartar la cuestión médica, pero en muchas ocasiones también puede estar ligado a cuestiones emocionales. Yo siempre recomiendo que cuando hay algo físico que se manifiesta tanto en niños como en adultos, primero descartemos que esto no se deba a una cuestión médica y en otro momento entonces, si no hay una explicación que sea por eso, entonces podremos pensar en que esto pudiera tener una explicación emocional o que tenga que ver con una razón psicológica o psíquica, ¿no? Pero bueno, a través del cuerpo el niño puede manifestar diferentes cosas, por ejemplo con dolor de estómago frecuente, hay ocasiones en las que los niños piden mucho ir a la enfermería, con diferentes miedos, con temor a ir a la escuela o como rehusarse a ir a la escuela. Puede haber también, les voy a mencionar algunos ejemplos, pero realmente hay muchos y va a depender muchísimo de cada niño para ir entendiendo por qué es que estas manifestaciones se van presentando. Debatir mucho con papá y con mamá, dificultarse de seguir las reglas, perder mucho sus objetos personales. Todas estas conductas o manifestaciones nos están hablando de algo y es muy importante también poderlas escuchar porque hay veces que puede sernos como exasperante que el niño esté teniendo este tipo de manifestaciones y a veces es difícil como darnos cuenta que justamente ahí es donde el niño nos está manifestando lo que siente y lo que piensa, ¿no? Entonces no significa que con esto entonces vamos a permitir que el niño pueda estar realizando conductas perjudiciales para sí mismo o para los demás, pero sí nos permite ir entendiendo un poquito más y entonces ser empáticos y sobre todo como tener este lado de conexión humana con el niño, verlo como una persona que siente, que piensa, que manifiesta, que percibe, ¿no? Y a través de eso poder irlo incluso ayudando a metabolizar lo que va sintiendo, lo que va pasando en el ambiente. En muchas ocasiones los niños se dan cuenta de todo, pero no necesariamente todo lo procesan, ¿no? Justamente porque el poder procesar lo que sucede en el ambiente, lo que sucede en la familia, en la escuela, en México en general, en el ambiente cercano al niño, es algo que nosotros vamos adquiriendo conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Y a los 5 años los niños apenas están en este proceso. Obviamente hay cosas que ya saben, que ya procesan, que ya entienden, pero no todo. Y en ese no todo es donde nosotros como adultos nos tendremos que prestar para poderles ayudar a digerir un poquito más esto. ¿Cómo a veces nos puede ayudar como ir entendiendo qué es lo que pasa con el niño? Poniéndole atención como a las cosas que dice, que a veces pareciera que no tiene sentido, pero la mayoría de las cosas tienen sentido, a poder escuchar cómo se expresa de los demás, cómo se expresa de sus amigos o de sus pares,
cómo se expresa de nosotros como adultos, incluso de los adultos que están cerca, qué es lo que hace cuando le llamamos la atención o cuando no. Cuando yo le pregunto, darle oportunidad a que el niño nos pueda contestar. Si el niño no nos contesta de manera verbal, incluso poderle ayudar a que lo pueda, digamos que, manifestar de otras maneras, como por ejemplo a través de dibujos, jugando a juegos simbólicos como la casita, el trenecito, a disfrazarse de algún personaje, que eso a veces se puede prestar como 6, 7, 8. Ahí va dependiendo de cómo va creciendo y cómo se va desarrollando cada niño. Pero digamos que hay como una serie de maneras en la que un niño puede expresarse que no nada más es a través de las palabras. Es muy importante que nosotros le podamos poner palabras a lo que vamos viendo y lo que vamos entendiendo que va manifestando el niño, para que el mismo niño pueda ir procesando esto a través de palabras. Pero hay veces que no es que no nos diga nada, sino que a lo mejor no hemos ido escuchando todas estas otras cosas que nos pudieran dar pistas de qué es lo que pasa o qué es lo que siente el niño que tenemos ahí en casa o el niño que tenemos cerca. No sé si a alguien le ha pasado alguna situación similar que nos quiera compartir, que me quiera compartir ahora, nada más estoy yo por el día de hoy. Si alguien se siente identificado, si alguien incluso tuviera alguna otra duda en relación a esto, por aquí estamos para contestar sus preguntas. A ver, vamos a ver por acá. Tengo una pregunta más que nos hacen que nos hicieron también el día de ayer y dice, ok, dice, ok, dice, trato de crear hábitos saludables en mis hijos que tienen algo de sobrepeso. Sin embargo, comen a escondidas de mí. ¿Qué debo hacer? Bueno, esta cuestión de la alimentación, fíjense que es algo que sucede y que a veces es bastante complejo, como de poder ir como sorteando para papá y para los padres y también incluso en una cuestión social, sobre todo con los niños. Trato de crear hábitos saludables. Es importante que, digamos que para que los niños puedan ir acorde a los hábitos saludables con los padres, también haya, además de esta preocupación por el peso, que pueda haber también una cercanía en donde este cuidado el que los padres traten de cuidar la alimentación de los hijos justamente se sienta como un cuidado, que no se sienta como un castigo ante algo que están haciendo mal o ante algo que tienen mal en su cuerpo. Porque si se entiende digamos que de una manera como muy general, si se va entendiendo el sobrepeso o el como el no cumplir con la norma social en cuanto al aspecto o a la belleza, puede ser que se cree como un conflicto ahí en relación a los hábitos alimenticios, ¿no? Si se va generando esto como una cuestión más punitiva, en donde el niño se tiene que cuidar para no hacer mal, puede ser que sea todavía un poquito más complejo y sea difícil para el niño incluso disfrutar el poder cuidar o el poder comer de una manera saludable. Creo que es importante con los niños, sobre todo dependiendo de la edad, pero poder tener flexibilidad y darle al niño que tenga como diferentes opciones, justamente para que no se sienta como algo que prohíbe o como algo que genera malestar. Y también creo que es importante sobre esta cuestión de la alimentación poder ir viendo cómo son los hábitos en la familia. En muchas ocasiones el alimento, sobre todo en la cultura mexicana, va marcando diferentes cuestiones a nivel cultural y a nivel familiar. En México generalmente nos reunimos a comer y esto va generando lazo social y va generando diferentes vínculos, de lo cual a veces es complejo como despegarnos o a veces es complejo como darle la vuelta y darle un entendimiento reflexivo incluso nosotros como adultos, ¿no? Lo cual también puede ser complejo para los niños. Evidentemente los niños por lo general prefieren cuestiones azucaradas, prefieren cosas que no son muy saludables. Y si nosotros como adultos introducimos esto como una prohibición, como el comer saludable por prohibir lo otro, puede ser que sea más complicado, ¿no? Creo que es importante definitivamente como poder transmitir la cuestión de la salud y la cuestión del bienestar,
Pero yo me iría, eso ahora sí que tenemos que dejárselo a los nutriólogos o a lo mejor a los médicos especialistas en nutrición, de ver cuál es la manera como más saludable en la que los niños coman, qué es lo que deben de comer y qué es lo que no. Eso realmente yo no les pudiera decir mucho, pero sí les pudiera decir que, por ejemplo, en la clínica con adultos es muy, ahora sí que común encontrar cómo la relación en la que como adultos tenemos con la comida generalmente se va viendo como marcada o estructurada por cómo es que la comida o la relación con la comida se fue como entendiendo o se fue introduciendo desde que somos pequeños. Simplemente si nos dejaban comernos el plato a la mitad o nos dejaban comer hasta que estábamos llenos o no estábamos llenos, si la comida era una manera de juntarnos, si era el único espacio en donde podíamos estar juntos, si era un momento de tensión o si era un momento agradable, si era un momento en donde la familia se juntaba pero se juntaba para pelearse o si era un momento para juntarse pero se juntaba para estar a gusto. Todos este tipo de cosas nos van hablando y nos van como dejando pequeñas huellas en cómo es que nosotros nos vamos relacionando con la comida. Entonces, entre el momento de la comida, sea lo más, ahora sí que saludable emocionalmente también, creo que mayormente permite que esto se vaya viendo como un cuidado. Finalmente, la alimentación es algo necesario para vivir y es algo que necesitamos para nutrir nuestro cuerpo. Pero también, como es un proceso nutricio, también nos puede nutrir emocionalmente. Y ahí es donde yo creo que sería como importante tomarlo en cuenta. La manera, y yo preguntaría, ¿cómo es que yo estoy entendiendo el proceso de cuidarme físicamente para también cuidarme emocionalmente? Yo es algo que frecuentemente menciono, no siempre, pero nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestro ambiente siempre están conectados. Entonces, a medida que nuestro cuerpo está saludable, es también mucho más fácil poder cuidar nuestras emociones. Si no comemos durante todo el día, posiblemente vayamos a estar de mal humor porque nuestro cuerpo está estresado y entonces eso genera un estado de tensión, ¿no? Y ahí es donde se va a manifestar emocionalmente. Y si estamos enojados todo el tiempo porque no cuidamos nuestra alimentación, entonces a lo mejor también nuestras emociones van a estar manifiestas ante el ambiente en el que los rodeamos o incluso con las personas con las que convivimos. Entonces es muy importante cuidar esta parte, pero también centrarnos en la cuestión emocional, ¿no? Me voy a cuidar físicamente, pero también de qué manera me cuido para que esto sea algo agradable, que no sea una cuestión en donde vaya viéndose como un juicio. Esto sería algo que yo pudiera recalcar, que el poder manifestar o digamos que poder transmitir a los niños que haya un cuidado en la alimentación, justamente vaya viendo por el lado del cuidado, no necesariamente por el miedo a la gordura, por el miedo a ser feo o ser muy bonito, en donde se mete un juicio, entonces estamos ya metiéndonos en un terreno que pudiera causar dolor y pudiera causar muchas heridas, ¿no? A medida que más bien vamos procurando, si vemos es el mismo objetivo, a lo mejor cuidarnos y el tener un peso saludable finalmente es parte del cuidado y parte de una salud adecuada u óptima. Sin embargo, la manera o la forma en la que lo transmitimos puede ser como muy, muy importante, ¿no? En esta transmisión. No sé si alguien tenga alguna pregunta similar. Creo que este es un tema bastante frecuente. Espero haber podido responder la duda. Y si todavía quedan preguntas por acá, todavía nos quedan unos momentos más para resolverlo. Edgar nos pregunta: mi hermana somatizó el estrés por su maestro de matemáticas, ya que era muy estricto con el grupo. Edgar, no sé a qué te refieres con somatizar, pero te voy a decir lo que yo entiendo. Somatizar para los psicólogos desde un punto de vista psicoanalítico, y creo que para la mayoría, se refiere a que cuando algo emocional no se puede procesar a través de las palabras o a través de las acciones, es el cuerpo que lo manifiesta. A veces pueden verse con cosas usuales como dolores de estómago, colitis, ronchitas, etcétera, hasta cuestiones como un poco más graves, ¿no? Como náuseas, malestar estomacal, una serie de cuestiones que se pueden manifestar a nivel somático. Y definitivamente hay ocasiones en las que hay situaciones muy estresantes o situaciones muy complejas o incluso conflictos
no elaborados que pueden llegar a manifestarse por el cuerpo, ya sea en niños o en adultos, no es únicamente con los niños, pero en los niños también es como una señal importante de poderlo ir viendo, ¿no? Definitivamente las manifestaciones corporales en niños, en adolescentes y en adultos suelen ser distintas, hay algunas que pueden ser similares, pero así a veces es lo que sucede y es importante cuidarlo para que justamente no se tenga que manifestar por esa vía, debido a que cuando se manifiesta por la vía somática o por la vía corporal, en muchas ocasiones lleva consigo malestar para la persona, ¿no? Entonces es un punto ahí importante a poder para ir considerando, perdón. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, yo tengo otros por acá. A ver, ay, por aquí tengo una, me dicen, otra pregunta que tiene que ver con la alimentación. Fíjense que antes de contestarla, me parece como pertinente poderles hacer una invitación al taller que se va a estar impartiendo. Déjenme les digo qué día, porque eso sí no estoy segura. Pero se va a estar impartiendo un taller en nuestra sede de obispado por la licenciada Geraldine Murillo y se llama No es solo lo que comes. Va a ser el viernes 22 de septiembre a las 9 de la mañana. Y este taller en lo que consiste justamente es de poder ir haciendo una reflexión o introspección sobre cómo es mi relación con la comida y qué cuestiones tiene ahí tanto a nivel familiar como a nivel personal y cómo es la manera en la que yo me relaciono con la comida. Es bien importante pensar que cada persona nos relacionamos con la comida de una manera muy diferente. Hay ocasiones en las que la comida para unas personas puede ser increíble y para otros puede implicar muchísimo malestar. Entonces, en este taller de manera guiada por la licenciada Geraldine, se trata de hacer como un recorrido sobre cuál es mi relación con la comida, evidentemente de manera breve. El taller dura 2 horas y media, entonces quienes estén más interesados sobre el tema, pues los invito a acompañarnos. Y nos hacen esta pregunta, dice: ¿cómo sé si tengo una adicción a la comida o solamente no tengo fuerza de voluntad? Creo que tendría que ver mucho, el concepto de adicción es como un concepto delicado y habría que ir revisando justamente cuál es la manera en la que la persona está viviendo la comida, ¿no? Si ya hay una cuestión ahí en donde pudiera estarse pensando de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que más bien a eso yo me referiría no tanto como una adicción, sino hay como diferentes maneras de pensar la relación en la que una persona tiene con la comida, ¿no? Depende muchísimo del grado de malestar que la persona tenga con eso, de los intentos previos que tenga a lo mejor de cuidar su alimentación, justamente ir pensando en cómo ha sido la relación con la comida desde los inicios de la vida, si el malestar viene desde hace poco, desde hace mucho, si ya le di vueltas y vueltas y vueltas y simplemente no puedo, qué es lo que yo estoy haciendo para que a lo mejor esto pudiera estar causando malestar. Hay como muchas interrogantes que habría que plantearnos para ver si una persona pudiera llegar a tener como una dependencia patológica a la comida, ¿no? Como ya sea a la ingesta excesiva o a la ingesta deficiente. Y para eso es muy recomendable que se pueda acudir con un profesional de la salud mental que tenga una preparación en el tema, justamente para poder ir explorando qué es lo que está sucediendo ahí y por qué está generando malestar, ¿no? Si definitivamente a lo mejor es conveniente tener un tratamiento nutricional, o esto que se está viendo afectado tiene que ver con factores emocionales, ¿no? Cuando estamos tratando de un trastorno de la imagen corporal, como por ejemplo la anorexia, la bulimia o la obesidad, entonces es importante tener un tratamiento interdisciplinario en donde pueda haber un profesional de la salud mental, donde pueda haber un nutricionista y en algunas ocasiones también el contacto con algún médico, ¿no? Dependiendo del caso, pero definitivamente el que a veces no podamos seguir la dieta los lunes no significa necesariamente que estamos teniendo un trastorno de la imagen corporal, ¿no? Eso es como muy importante diferenciarlo. El que a veces no tenga fuerza de voluntad no significa que yo tenga un trastorno de la imagen corporal, pero pudiera estar relacionado.
¿Cómo lo vamos a saber? Haciendo ahora sí que una cita con un psicólogo para poder entender a mayor profundidad qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Nos pregunta Fa López: hola, he escuchado que dicen que las enfermedades se manifiestan de acuerdo al conflicto que no se ha resuelto. ¿Es cierto? Si es así, ¿se podría deber el asma? Bueno, fíjate que hay como muchas personas que han estado investigando en relación a esto, a qué enfermedades tienen una raíz emocional, qué enfermedades tienen una raíz médica, si únicamente es algo sugestivo, si únicamente es una cuestión emocional o no. Y también han habido como estas corrientes alternativas en donde han incluso escrito varios libros y diferentes cosas, en donde, por ejemplo, se categoriza que la enfermedad de un órgano es por un problema en específico, la enfermedad, otro tipo de enfermedad es por algún problema en específico. Por ejemplo, si no veo bien es porque tuve un conflicto en tal parte de mi vida, ¿no? Entonces, yo tendría mucho cuidado con esas categorías como tan, pues como, digamos que tampoco flexibles, porque si algo yo pudiera transmitir, que es lo que vamos observando en la clínica con los pacientes y en la literatura, es que es bien importante revisar el caso por caso. Definitivamente hay situaciones que suceden en el cuerpo que tienen una raíz física, ¿no? Que tienen una raíz orgánica. Y también hay que pensar que hay ocasiones en las que las situaciones que se van manifestando en el cuerpo, como la gastritis, puede ser únicamente por una cuestión física, ¿no? Pero también pudiera tener que ver, y hablo en el pudiera porque sería bien importante revisar el caso por caso, pudiera tener que ver con que hay una cuestión física y a la par hay una cuestión emocional que detona que venga más gastritis, ¿no? Por ejemplo, cuando hay mucha carga de estrés, incluso los médicos dicen, ¿no? Con mucha frecuencia, lo que tú tienes es puro estrés, ¿no? Entonces, hay muchas ocasiones en las que definitivamente manifestaciones físicas tienen una raíz emocional, pero no siempre. Hay que ir revisando el caso por caso. Incluso, por ejemplo, muchos pacientes ya cuando llegan a la consulta nos dicen, pues es que yo cada vez que me estreso por esta cosa me pasa esto, ¿no? A mí cada vez que tengo un conflicto con mi pareja me duele la cabeza, ¿no? O cada vez que voy a tener un examen me da colitis, ¿no? Incluso esto pudiera estarnos hablando de una raíz emocional. Y no significa que no esté pasando nada en nuestro cuerpo. Posiblemente nuestro cuerpo está viéndose alterado, pero la raíz del conflicto tiene que ver con una cuestión emocional. Ahora, depende muchísimo del caso por caso y dependería, y como les decía hace un ratito, yo siempre recomiendo que cuando hay una alteración física, primero acudamos al médico. Si el médico nos dice no tienes nada orgánico, entonces ya podemos pensar en una cuestión emocional. Sí, muchas veces hay cuestiones emocionales, pero hay que darle lugar al cuerpo y a la medicina también, ¿no? El asma particularmente, te voy a hablar desde lo que yo he podido, ahora sí que lo que yo he podido ir leyendo y lo que me han podido a mí ir transmitiendo o enseñando, que definitivamente pueden haber como otras opiniones o pueden haber otras fuentes diferentes, es que en particular se encuentra que en el asma hay mucha relación emocional, y si bien hay una cuestión física en donde diferentes partes de los pulmones se van cerrando y no van permitiendo que entre más aire, o sea, es decir, que sí hay una alteración orgánica, hay ocasiones en las que a lo que yo he podido ir leyendo y la bibliografía que yo he podido ir encontrando es que no hay una razón orgánica clara que indique que haya algún detonante en el asma. Sin embargo, sí hay desde el punto de vista emocional como diferentes factores que se van relacionando en las personas que pueden llegar a manifestar asma, y particularmente en las relaciones vinculares que tienen, ahora sí que por ejemplo en los niños en particular, que tiene el niño con sus cuidadores. Entonces, nuevamente hay que como revisar mucho el caso por caso, pero el asma en particular, si hay alguna problemática ahí de asma y que no está respondiendo al tratamiento médico, yo recomendaría, por ejemplo, una evaluación psicológica para ver si no hubiera una cuestión ahí emocional que estuviera propiciando que estas manifestaciones físicas estén surgiendo. Sobre todo que tanto para niños como para adultos, el asma es una condición bastante compleja
que puede afectar en diferentes áreas de la vida, ya sea del niño o del adulto, y que lo que yo también he podido ir encontrando, nuevamente, lo que yo encuentro, yo estoy abierta a que puedan haber como otras cosas fuera, y si alguien encuentra algo más, yo los invito a que lo compartan, pero generalmente incluso cuando hay episodios de asma que ya se tuvieron un tratamiento, que ya está como en una etapa recesiva, cuando hay un conflicto emocional suele resurgir. Entonces, sí puede estar como muy relacionado. Obviamente no todas las personas que ya dejaron el tratamiento del asma y ya no volvió en su vida y viene un conflicto emocional, no necesariamente les va a resurgir el asma, es como el caso por caso, pero yo me atrevería a decir que sí tiene mucha relación. No significa que sea la única causa o la única explicación, pero sí hay una interrelación entre las cuestiones emocionales. No sé si te queda alguna otra duda, Fa, si tienes como alguna otra cosa un poco más específica en relación a esto del asma. Si alguien más que nos está viendo, hola Ana y hola Lorena, que nos están aquí viendo en la transmisión, qué bueno que están por acá. Si alguien más, muchas gracias a las personas que estuvieron dando los likes y las personas que estuvieron poniendo por ahí sus corazones, yo los veo, pero luego se me pasa darles las gracias, perdón, pero muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta por acá. Creo que ya nada más nos queda una pregunta más para terminar el programa. Los invito al seminario que vamos a estar haciendo el próximo sábado en Ciprio Obispado para profesionales de la salud mental que estén interesados en el trabajo y la clínica con las toxicomanías. Vamos a estar revisando el módulo 3 del seminario, el que todavía se pueden incluir porque todavía tenemos un poquito de cupo. Entonces, si alguien está interesado en el trabajo con toxicomanías, los invito a que nos hablen al 83 42 0000 o le escriban un correo a Alejandra Leal. A las personas que estuvieron preguntando sobre la alimentación, también los invito a que nos acompañen en el taller. Bueno, yo se me hace que no voy a estar presente, pero los invito a que nos acompañen en el taller que va a estar impartiendo la licenciada Geraldine Morillo. Va a estar bien interesante. Yo ya he tomado ese taller y ya lo he impartido, entonces se los recomiendo ampliamente. La verdad es que es bastante rico y la verdad es que nos vamos quedando como con... a mí me gusta como plantearlo como es una investigación hacia el interior de nosotros que nos permite a veces encontrar cosas que ni nos habíamos dado cuenta que estaban ahí, pero ahí estuvieron muy cerquita todo el tiempo. El taller es el 22 y el seminario van a ser estos sábados de septiembre. Sí, terminamos si no me equivoco, la última semana de septiembre, pero no estoy muy segura. Y bueno, una pregunta más que tengo por aquí dice... A ver, ¿dónde está? Se me perdió. Ok, dice... ¿Por qué tengo sueño todo el tiempo si cumplo mis horas de sueño y no tengo problemas de salud? Nuevamente, el sueño es una cuestión física. Ahora estamos hablando como mucho de las cuestiones corporales que tienen una conexión emocional. El sueño y la relación que tenemos también con nuestra manera de dormir es una cuestión física, es un proceso necesario que tenemos que tener todos los seres humanos para poder como levantarnos, para poder realizar nuestras labores día con día, para poder incluso tener un equilibrio tanto físico como emocional. Es un proceso básico, fisiológico, necesario para cada ser humano. Sin embargo, también el sueño puede verse alterado por dificultades a nivel orgánico, como cuestiones químicas a nivel cerebral, por cuestiones de nuestra respiración, por una serie de situaciones físicas que incluso hay especialistas médicos en la cuestión del sueño y hay un montón de estudios y de especializaciones médicas para estudiar y para como identificar si la dificultad para descansar tiene que ver con una cuestión orgánica, tiene que ver con una cuestión física, pero también para mí es importante mencionar que hay ocasiones en las que la dificultad para descansar o para sentirnos descansados, sobre todo cuando estamos en una situación muy estresante, cuando estamos en una situación
que no podemos procesar, estamos a través de un momento muy complejo en nuestra vida o incluso pasó una situación conflictiva hace mucho tiempo, pero todavía no la he podido, digamos que digerir emocionalmente, también nuestro sueño puede verse alterado. O sea, una de las cosas que yo particularmente trato siempre de explorar cuando voy conociendo a un paciente, cómo duermes y de qué manera estás comiendo, ¿no? Todo está como regular en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una de las principales cuestiones que se van viendo alteradas cuando alguna cuestión emocional está viéndose ahí afectando a la persona, ¿no? El sueño y la alimentación a veces se pueden ver como alteradas de una manera muy, muy clara, ¿no? Cuando hay una situación ahí de conflicto. Entonces es importante que si hay una cuestión en el sueño, incluso desde que estábamos bebitos o desde hace mucho tiempo, pues lo podamos revisar con un médico, pero también ir viendo cómo es que nos hemos estado sintiendo últimamente, qué es lo que ha estado pasando, si ha habido algún cambio drástico en mi vida o en algo cercano, si hace poco sucedió algún accidente, si viví algún suceso traumático, si me cambié de casa, si entré a un nuevo trabajo, si me preocupa perder mi trabajo, si tengo ganas de cambiarme de trabajo, si estoy empezando una nueva relación de pareja o estoy dejando una. Hay un montón de cosas que pueden estar sucediendo en nuestra vida que pueden ser como detonantes de situaciones que puedan ser ansiógenas para la persona y que puedan manifestarse en el sueño. Entonces, pues yo los invito a que se pregunten sobre algo así, y si ya tenemos mucho tiempo en el que sentimos que no nos podemos sentir descansados y que no hay nada emocionalmente que esté pasando por ahí, vamos al médico para revisar qué es lo que pasa. Y si el médico nos dice todo está bien, entonces es que a lo mejor no nos hemos dado cuenta de que algo emocionalmente sí nos estamos, sí está sucediendo, y vamos a hacer entonces cita con el psicólogo para ver cómo nos ayudan a entender un poquito mejor qué es lo que está pasando con nuestra manera de dormir y de qué manera podremos descansar mejor. Entonces, si hay pérdidas, abandonos, sí, claro, Irma, cuando hay como situaciones difíciles en la vida, el sueño es algo que se puede ver alterado. Sobre todo, por ejemplo, si hay pesadillas, ¿no? O si hay sueños recurrentes muy angustiantes, pues es difícil como dormir de una manera en la que podamos sentirnos descansados. Hay un montón ahí de cosas que pueden estar causando dificultades al dormir y que tengan una relación emocional. Pero bueno, pues les agradezco muchísimo por haber estado aquí acompañándome en este programa de respuestas psicoanalíticas. Los veo el próximo miércoles. Muchísimas gracias por conectarse, por ver los likes. Los invito a que vean los programas en YouTube, ya los estamos subiendo. A que nos sigan en las diferentes redes sociales. Ahora estamos también ahí por el Instagram un poquito más activos. El Instagram es psicología-preventiva. Por ahí también vamos subiendo algunas noticias al momento de lo que vamos haciendo, de los talleres, de lo que estamos haciendo por acá en CIPRE, ya sea en CIPRE Obispado o en CIPRE Sud, perdón. Pues muchísimas gracias. Nuevamente yo soy la licenciada Cintia Cirilo, terapeuta de CIPRE Sur, y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.